hermano Rubén Martín Álvarez. Agradezco a todos los miembros y al venerable maestro de la logia, Domingo Chanona, por haberme invitado a esta plática. Para mí siempre es un placer y un gusto poder hablar y platicar sobre nuestro pasado maya y sobre todo sobre lo que nos legaron, que es el tesoro que a veces está escondido, porque no está perdido, nada más está escondido, esperando que hayan algunos investigadores o algunos con inquietudes, con curiosidad, para irlo a desvelar o a reencontrar esa gran sabiduría que tuvieron nuestro pasado. La siguiente, por favor. Dice don Carlos Pellicer Cámara, un poeta de Villahermosa, Tabasco, ya falleció, decía que ningún mexicano lo será completamente si no se acerca primero para aprender y contemplar y amar el arte maravilloso de nuestros antepasados, porque tienen un rico tesoro, un maravilloso tesoro de sabiduría que muchos lo han olvidado, muchos lo han despreciado. La que sigue. El objetivo de este tema, hay muchos. Uno puede ser nada más científico, tecnológico, astronómico, arquitectónico, pero el objetivo que vamos a tener el día de hoy en esta charla es hacer un viaje mágico religioso hacia el universo de los mayas para conocer qué símbolos tienen ellos que tengan similitud con la simbología masónica. La siguiente. Para empezar, les voy a resumir, vamos a ver lo que es la cosmogonía maya, cuál es la idea que ellos tienen de dónde venimos como seres humanos, de dónde viene el mundo, sus grandes conocimientos avanzados sobre matemáticas, arquitectura, los calendarios que ellos manejaron, astronomía, el movimiento de los planetas y, lo más importante, los símbolos escondidos en esas civilizaciones, sobre todo en Palenque, Pacal y sus símbolos. Después de esta plática, ustedes van a ver a los mayas de una manera diferente. Ustedes van a querer ir y encontrar esto en las piedras de los mayas. Van a aprender a disfrutar con mayor amor lo que nuestros antepasados mayas tenían. La siguiente. Bien, los mayas decían que se unió Tepehuc y Kukulcán, que es una serpiente, o Ucumax, Quetzalcóatl para los aztecas. Se juntaron, se reunieron, convocaron a Cabracán o el huracán para hacer a los hombres, y entonces eran los creadores, los fabricantes, dos de los primeros seres a existir, y fueron tan sabios como antiguos. Llevaron a dar a cabo una conferencia y para preservar su herencia convocaron a raza de seres que puedan adorarlos, convocaron a Huracán. Realiza el proceso de creación de todo el universo, del mundo, y la tierra es creada junto con los hombres, con los animales y posteriormente el hombre, la que sigue. Si ustedes ven a similitud de todos los génesis de todas las religiones y civilizaciones, los mayas tenían el Popol Vuh, al igual que el génesis de la Biblia. Los mayas tienen su propio génesis, que es más o menos lo mismo. El hombre fue creado de barro sin mucho éxito. Posteriormente, a partir de madera, se crea el hombre con resultados infructuosos. Después del fracaso, se crea el hombre en un tercer intento a partir del maíz, y se le asignaron tareas para elogiar, para recordar a los dioses: cortador de gemas, tallador de piedras y otros. Este es un principio que viene en el séptimo principio del Kybalión, el libro de Hermes Trismegistro, que es la sabiduría de Thoth del antiguo Egipto. Ahí lo tienen los mayas como el Génesis, la creación, igual que el Génesis hebraico o el Génesis católico que todos conocemos. La siguiente. Después de la historia de la creación, narra las aventuras de los héroes gemelos. Los dos primeros
seres humanos, Unamuga y Xbalanque, en derrotar a los señores de Xibalbá, del mundo terrenal. Estos son los dos puntos focales de la mitología maya. La siguiente. Nosotros buscamos cómo podemos nosotros estudiar a los mayas, si no hay quien nos diga, si no hay quien nos dirija. En realidad, solo tenemos 4 códices, que fueron los únicos que quedaron después de la conquista española. Sabrán ustedes que 50,000 libros, podemos decir 50,000 códices, fueron quemados frente a la iglesia de Maní, allá en Mérida, en Yucatán, por el obispo de Landa, en la conquista de la iglesia y de los españoles, en la conquista de los mayas. 50,000 libros fueron quemados en una hoguera. Solo tenemos 4: el Códice de Dresde, que contiene un tratado de adivinación, el Códice de París, el Códice de Madrid y el Códice de Grolier, que apenas nos están interpretando y sabiendo de los grandes cálculos matemáticos y astronómicos que tuvieron los mayas. Ahora imagínense que tuviéramos nosotros 1000 de esos 50,000, 150,000 que se quemaron. Realmente fue una pérdida asombrosa y grandísima que se perdió con la conquista de los españoles. La siguiente. Bien, ¿y hacia dónde se remota el origen de los mayas? El origen de los mayas se remota cuando más o menos se ha encontrado en una cueva que se llama Lortún, a 30 o 50 kilómetros de Mérida. Ahí hay unas piedras en la cueva talladas, o hay unos glifos y hay un viejo ahí. El viejo significa Itzamná. Itzamná es el dios, Unapú, el único dios, representado a veces como un viejo y a veces representado como una iguana en el cielo. Eso significa Dios. Pero, ¿qué es esto? Le hicieron carbono 14 y vinieron a documentar que tiene una antigüedad de 2.500 a 3.000 años. Quiero decirles a ustedes que el calendario maya empezó a marcar 1, 2, 3, el 2-11 de agosto del 3114 a.C. Nosotros empezamos en la muerte de Cristo empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y vamos en el 2015. Los mayas empezaron a contar en el 11 de agosto del 3114. Para los mayas entonces ahorita hemos recorrido 5.129 años y lo cumplimos hace apenas unos días, el 11 de agosto del 2015. 5.129. Entonces, cuando menos los mayas tienen esa antigüedad de haber existido, de haber empezado. La siguiente. ¿De dónde vinieron? Aquí viene lo bonito, porque ya empezamos lo que todo el mundo tiene en su cabeza, esa pregunta: ¿de dónde vinieron los mayas? Y aquí surgen muchas interesantes investigaciones. La mayoría dice que son descendientes de los olmecas. Quiero decirles que yo vivo en Villahermosa, Tabasco, y he investigado a los olmecas como no tienen idea. Y a la fecha de hoy no se ha encontrado un solo hueso, un solo cráneo de la gran civilización olmeca. Nadie sabe qué pasó con esa gente de la civilización olmeca. No hay un rey, no hay un huesito, no hay una cabecita, no hay un cráneo de la civilización olmeca. Lo único que tenemos son los restos megalíticos, esas piedras enormes, ¿verdad?, con rasgos negroides. Eso es lo único que nos queda de los olmecas, igual que la isla de Pascua, que tiene unas cabezas grandísimas donde ni siquiera hay piedra. Igual tenemos nosotros los olmecas. Entonces, le pusieron olmecas porque se encontraron en la tierra de Lule, Olmeca. Pero resulta que nosotros ni siquiera sabemos cómo se llamaban ellos a sí mismos, porque no existe ningún dato, ninguna teoría, de cómo se llamaban ellos. Hemos encontrado sus rastros. Lo único que hay de los olmecas con los mayas es la coincidencia de sus matemáticas, de sus cálculos astronómicos y de algunas letras o alfabeto que se han visto en las piedras mayas y en las piedras olmecas. Pero no se ha encontrado, vean ustedes, las
fenotipo o la figura de los olmecas. Son negroides, unas caras chatas, una nariz grande. Y vean ustedes la característica de los mayas. Son unos rasgos con ojos rasgados, asiáticos, una nariz aguileña, muy diferente a la que eran los olmecas. No se puede decir que los mayas son descendientes de los olmecas. Probablemente que tuvieron vinculados, sí, pero no que son descendientes. Bueno, otra, que vinieron del Pacífico. En la actualidad se ha comprobado que las corrientes del Pacífico, todo lo que es Japón y todo lo que es la costa de Japón, tiene corrientes que llegan por Acapulco, o sea, del lado del Pacífico de nosotros, pueden llegar hasta ahí. Y se ha comprobado que hay personas, ese niño sí sabe, por eso me está... échale, niño. Muy bien. Entonces, vean, en las corrientes del Pacífico se han subido en esferas desde Japón, desde China, Indonesia, el Hawái, y han llegado a las costas mexicanas. Entonces sí, las corrientes pudieron haber traído a chinos, a japoneses antiguos a conquistar América. Es una posibilidad, pero no se ha comprobado. Inclusive mi esposa es de Ecuador, fuimos a Ecuador y también ahí hay que los ecuatorianos, los indígenas de Esmeraldas, tenían la posibilidad de venir hasta aquí, hasta el Pacífico, hasta aquí arriba al Caribe, para recolectar la concha Nautilus, que para ellos era algo sagrado. Y hacían sus balsas de madera, no eran barcos, eran balsas. Y ahí remaban hasta aquí, hasta el norte de México. Imagínense ustedes, es inconcebible para nosotros. Ni en un río me atrevo yo a cruzar, menos un mar. Pero bueno, entonces está la teoría que vinieron del Pacífico. La otra teoría es que vinieron del norte, y es la teoría científica aceptada en la actualidad. ¿Por qué? Porque así dicen los mayas, así dicen los códices de Anáhuac, el antiguo Chicomostoc o pueblo de los aztecas o náhuatl. Dicen que los aztecas vinieron de las 7 cuevas celestes que están en el norte, y así lo dibujaron en las crónicas de Cuautitlán, ahí están. Entonces hay una teoría de que los mayas vinieron también del norte. Se ha encontrado en las cuevas de Chaco, allá en Colorado, unas ventanas en forma de T, iguales a las encontradas, esta es la cueva de Chaco en Colorado, iguales a las encontradas en los mayas. Entonces dijeron, hay una coincidencia de símbolos, hay una coincidencia de cultura entre las cuevas de Chaco, Colorado y los mayas. Y este hombre que ven ustedes aquí es Yuri Valentinovich Norozov, el hombre que para mí, mi libro se lo dedico a él, porque después de ser una gran persona, murió en una forma muy triste. Yuri Valentinovich Norozov fue el que en 1952 descifró los glifos mayas, y en la actualidad hay más de 1000 glifos que ya sabemos qué significa, qué quiere decir, y que se han descifrado y que eso significa, gracias a Norozov, que es un ruso. Pero ¿qué resulta? Resulta que en ese tiempo estaba peleando Estados Unidos con Rusia, ¿no? Las diferencias comunista y capitalista, y le daban todo el reconocimiento, pero a los gringos, a Eric Thompson. Entonces hay libros de Thompson como no tienen ustedes idea. Thompson siempre criticando a Yuri Valentinovich Norozov. Pero Norozov, así como la teoría del gen, que fue publicada en una hojita, Norozov en una hojita publicó, era un lingüista. Es muy bonita la historia y me voy a robar un poco de tiempo, me llevo mucho tiempo porque yo me pongo. Pero Norozov estuvo en la Segunda Guerra Mundial en Múnich, y entonces entró a la biblioteca de Múnich y encontró un libro que decía el obispo de Landa, las relaciones de las cosas de Yucatán, y se lo robó y se lo llevó a Rusia. Pero él era lingüista, filolingüista, fue ahí como soldado, se lo robó y empezó a interpretar
los símbolos mayas. Y tal como lo dijo el obispo Landa, que lo escribió, así empezó su desciframiento. De tal manera que ahorita se conocen más de 1000 símbolos con lo que quiere decir, y es exacto y es científico. ¿Y qué creen que pasó con el pobre Yuri Valentinovich? No lo sé. Bueno, antes de morir vino aquí a México a conocer a Palenque. Tengo una foto con don Mario Morales, creo que es un antropólogo innato de ahí de Palenque, que se tomó con Yuri Valentinovich Morozov, y después de eso viajó al cañón de Chaco para confirmar su teoría que los mayas venían de ahí. Y la otra es que fue encontrado su cadáver en las afueras de Moscú, en un basurero. Así acabó la historia de Yuri Valentinovich Morozov. Por eso, para mí, mi reconocimiento. Y en Xcaret, allá en la Ribera Maya, que hay un gran complejo ahorita de estudios mayas dedicado a Yuri Valentinovich Morozov, el hombre que descifró los glifos mayas. Bien, ahora la Atlántida nos rememora recuerdos de una civilización perdida, y créanme ustedes que hay vestigios, que hay todavía. Le Bourdieu fue un masón, y los primeros investigadores de los mayas fueron franceses, y todos ellos decían que los mayas venían del Atlántico. Hay todavía grandes personas que creen que los mayas vinieron del Atlántico, aunque no se puede comprobar. Pues nadie puede comprobar todavía si existió o no existió, todavía son teorías. La siguiente. Pero vean ustedes, esta es una figura que aparece en el Códice de Dresde. Igual que el Génesis bíblico, igual que los egipcios, igual que todas las civilizaciones, los mayas sabían de un gran diluvio universal que acabó con toda la tierra. Y aquí vemos ustedes a Izaná, que es el dios del cielo. Está el cielo aquí porque aquí están los símbolos de los planetas. Y aquí vemos a Mercurio, aquí vemos a Venus, vemos a Marte, vemos a Júpiter, aquí está el Sol, aquí está la Luna, con eclipse lunar y eclipse solar. Pero la Luna y el Sol están tirando agua, mucha agua, hacia la Tierra. Aquí vemos a la diosa Ixchel, que es la diosa madre, la madre de todos los mayas y de todos. Nosotros debemos entender a la diosa Ixchel así como los católicos interpretan a la Virgen María, la creadora, la dualidad. Porque la diosa Ixchel, vean ustedes, trae una serpiente en la cabeza. También tiene aquí unos huesos en forma como de los piratas, en forma de cruz, y cántaros de agua y podredumbre hacia la tierra, un castigo divino. Este es el dios Echuan, o también le llaman el Venus, tirando dardos hacia la tierra. Entonces muchos interpretan esta imagen del Códice de Dresde como un antiguo diluvio universal, que lo relatan los mayas en el Popol Vuh, lo relatan los mayas en el Códice, y lo relatan todas las civilizaciones del mundo que existió.